¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Hugo Martínez. El día de hoy venimos con otro video más. En esta ocasión volvemos a retomar temas de proveedor de servicios, Service Provider, pero bueno, antes de entrar en materia me quiero volver a presentar para la gente que no me conoce aún. Soy ingeniero certificado en Cisco, diferentes certificaciones en diferentes tecnologías, pasando por Routing and Switching, la parte de voz, la parte de wireless, culminando la parte de Routing and Switching con CCIE en el 2014 y finalmente a nivel de proveedor de servicios en este año. Pero bueno, sin más preámbulo, continuamos con el siguiente tema. ¿De qué hablo? MPLS Traffic Engineering o Ingeniería de Tráfico en MPLS. Ahora, ¿de dónde viene la necesidad de implementar MPLS Traffic Engineering? Básicamente viene a partir de los requerimientos a nivel de aplicación. Si bien es cierto, los protocolos de enrutamiento nos ayudan a poder tener digamos de alguna manera, un enrutamiento inteligente y automatizado, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, los requerimientos de las aplicaciones en su momento rebasaron la funcionalidad que los protocolos de enrutamiento nos ofrecían. En este caso, hablamos de un pobre control y granularidad del tráfico, que significa que, por ejemplo, los protocolos de enrutamiento sabemos que se guían por el camino más corto. En este caso, los anchos de banda mayores que nos pueden ofrecer menor tiempo de convergencia. Pero ¿qué pasa cuando esos enlaces, o más bien esas decisiones de routing de los diferentes protocolos, se quedan cortos en cuestiones de ofrecer efectivamente esa funcionalidad de manera más efectiva? ¿Qué significa? Teniendo enlaces de 10 GB, teniendo enlaces de 1 GB, enlaces de 40 gigas, etcétera, realmente eso no nos garantiza el poder entregar un buen servicio cuando existe a lo mejor alguna saturación en un enlace mayor, porque el protocolo de enrutamiento está escogiendo ese enlace como mejor ruta para entregar un servicio, pero no significa que el ancho de banda mayor nos ofrezca ese servicio que estamos buscando, ¿no? Bueno, sabemos que los protocolos están basados en destino. Dicho esto, también podemos hacer uso de feature, como en un video anterior lo platicábamos, de Policy Based Routing basados en origen. En este caso es el mismo tema, ¿no? Al final es una decisión estática dependiendo de algunos factores, en este caso anchos de banda o diferentes tipos de servicios donde requieran un mejor trato, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No tenemos esa suficiente inteligencia para poder decidir que en caso de tener alguna situación en el core, alguna situación en algún enlace de saturación, etcétera, podamos desbordar el tráfico de manera inteligente. Esta teoría muy básica viene plasmada en el RFC 2702. Básicamente ahí vemos un RFC pues ya que tiene sus años, de 1999, donde explica las diferentes variantes, de dónde viene, de dónde parte las premisas para poder implementar este feature de Traffic Engineering. Y lo que les comentaba en la línea 2.3, las limitaciones del mecanismo de control a nivel de protocolo de enrutamiento, por esa, digamos, corta visibilidad para poder ofrecer un mejor servicio en cuanto a la disponibilidad que tenemos en la red en ese momento. Ok, ¿qué es Traffic Engineering? Básicamente Traffic Engineering es el punto de lanza para poder tomar decisiones de reenvío de tráfico basados en diferentes puntos, en diferentes conceptos. Tenemos en este slide 5 conceptos. El primero es el ancho de banda, no menos importante, claro. Hay que saber que realmente el ancho de banda es el que nos va a dar de alguna manera el punto de partida para poder tener diferente tipo de elecciones. Entonces, el ancho de banda disponible de un enlace es el que nos va a dar de alguna manera el poder decidir por qué enlace, por qué lado hay que mandar un tráfico específico, ¿no? El segundo punto tiene que ver con los grupos de riesgo. En este caso, ¿qué significa SRLG? Bueno, si bien es cierto, MPLS Traffic Engineering no nada más se basa en cuestión de saber que un enlace es mejor que otro, sino más bien minimizar el riesgo de tener una disrupción en el servicio. Por ejemplo, los enlaces que físicamente comparten un acceso no se pueden categorizar como uno de respaldo del otro, porque al final pueden haberse afectados. Por ejemplo, tenemos dos localidades, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, la localidad, en este caso vamos a hablar de México. Por ejemplo, tenemos la Ciudad de México y tenemos lo que es la Ciudad de Monterrey. ¿Ok? Entonces, hablando en proveedor de servicio, al final, físicamente hablando, en este caso el underlay por donde se monta el túnel de Traffic Engineering, estamos atravesando por un mismo tipo de acceso. ¿Qué significa? Que si este enlace es el primario y este enlace es el secundario, pero al final, si estos dos enlaces cruzan por un medio físico, en este caso vamos a hablar que sea un DWDM, que no es más que el multiplexing de la señal a nivel de capa 1. Entonces, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, estos dos enlaces al final comparten este mismo acceso físico, y si este mismo acceso físico pudiera tener una falla, estamos hablando que esos enlaces están compartiendo el riesgo y que no puede ser uno respaldo del otro. Entonces, Traffic Engineering de alguna manera nos ayuda a poder tener esa diferencia en cuanto a los enlaces que pasan por accesos, digamos, compartidos, y poder minimizar ese riesgo, ¿no? En la parte de la Affinity, básicamente la Affinity es categorizar los enlaces, en este caso ponerles algún color, por llamarlo de alguna forma, donde tú dices, perfecto, el enlace color azul va a ser para cierto tipo de tráfico, el enlace de color verde para cierto tipo de tráfico, y para un tercer tipo de tráfico no vamos a ocupar el enlace color, no sé, café, morado, etcétera, ¿no? Lo que es la selección manual, Traffic Engineering nos permite también tener una selección manual de qué ruta queremos seguir. En este caso para precisamente decir, perfecto, este túnel de lo que es el origen, el head end, a lo que es el tail end, que sería la punta del túnel, yo quiero que pase por el router ABCD, por ejemplo, ¿no? O brincarse el AB y irse directo brincarse el BC y irse directo al D, por ejemplo, AD, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de selección manual de ruta es posible hacerlo con Traffic Engineering. Y por último tenemos el servicio basado en QS. La calidad del servicio obviamente es algo importante en la ingeniería de tráfico, y dependiendo las etiquetas o los tipos de servicio que van a estar pasando por el core, es como se va a clasificar el tráfico. Por último, la convergencia es algo importante y eso lo sabemos de antemano. MPLS Traffic Engineering no era la excepción. En este caso hay un feature en particular para Traffic Engineering que se llama Fast Free Route. ¿Y qué tiene que ver? O más bien, ¿cuál es el objetivo de este feature en particular? Que en este caso hay una protección a nivel de enlace y a nivel de nodo. Entonces, una vez que nosotros tengamos bien identificados cuáles son los diferentes puntos de la red donde podemos proteger de alguna manera estos enlaces, ya sea a nivel de enlace o a nivel de nodo, entonces lo que estamos haciendo es que estamos actuando de manera proactiva ante una falla. ¿Cuál sería una analogía de esto? Se me ocurre ahorita lo que es IGRP, por ejemplo, que tenemos un sucesor y un feasible sucesor. Entonces, ¿qué significa? Que si llegamos a perder el sucesor, pues que no tengamos que hacer o hacer una, por así decirlo, volver a recomputar o volver a tener una reconvergencia a nivel de protocolo, a nivel de algoritmo, en este caso de IGRP, el algoritmo de dual, volver a correr para poder obtener una siguiente mejor ruta, sino más bien tener lista esa siguiente mejor ruta de antemano o de manera proactiva para poder desbordar el tráfico en caso de falla. ¿Cómo trabaja MPLS Traffic Engineering? Bueno, para empezar, la ingeniería de tráfico o los túneles de ingeniería de tráfico son túneles unidireccionales. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un túnel de A a C, por ejemplo, pasando por B, se me ocurre, pero no significa que yo necesite forzosamente un túnel de regreso, un camino de regreso. En este caso, si estamos hablando de una nube de MPLS donde manejamos LDP, entonces en cada punto de la red vamos a estar manejando LDP, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros construyamos ese túnel unidireccional, de regreso, posiblemente a lo mejor el camino de regreso no use ningún túnel de Traffic Engineering, sino más bien ocupe lo que es el lab swapping, el label swapping, lo que es el puff y el push, como ya lo conocemos a nivel de LDP, que no necesariamente estamos usando el mejor camino de regreso, pero bueno, es factible, ¿no? En este caso, a nivel servicio estaría funcionando. Entonces, a diferencia de lo que es LDP o BGP, que son multi-point to point, lo cual significa que varios routers dentro de la nube de MPLS van a estar hablando LDP, pero al final el origen es o el destino en este caso es uno mismo.
¿correcto? En el caso de los túneles de MPLS Traffic Engineering es un origen y un destino, lo que es el head-end y el tail-end. Ahora, viene un tema, o más bien un concepto nuevo en la parte de Traffic Engineering, que son los constraints, que no son más que los conceptos que habíamos practicado en el slide anterior, que los túneles están calculados o se calculan a partir de estos constraints, que no es más que el ancho de banda, el affinity, el QS, la parte del explicit path, que tiene que ver muy de cerca con el fast reroute, entre otros conceptos, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Y por último y no menos importante, lo que es el protocolo de señalización a través del túnel, que es el que nos va a ayudar a transportar esas etiquetas, porque resulta que Traffic Engineering va a manejar otra etiqueta en el top del stack de MPLS para poder hacer este pequeño swapping que podamos manejar a través del túnel. ¿Cuál es este protocolo de señalización? No es más que el Resource Reservation Protocol. Este protocolo básicamente no es un protocolo de ruteo, es un protocolo de señalización a nivel de túnel que nos va a ayudar a poder transportar y poder intercambiar, o más que intercambiar, el poder hacer un request y un replay de las etiquetas propiamente que nos van a ayudar a poder transportar el tráfico en el túnel. Hay un RFC que describe la funcionalidad de RCBP, el 3209, que no es más que una extensión de RCBP para los túneles de LSP. Ahora, sabemos que RCBP, protocolo de señalización, viene originalmente de cómo o cómo trabajaba en conjunto con el modelo de INSERV. En este caso, Integrate Services, en este caso en la parte de calidad de servicio. Básicamente, ¿cuál es la funcionalidad de esto y por qué MPLS Traffic Engineering lo adopta? Porque al final RCBP se asegura de una calidad punto a punto, aplicaciones de punto a punto. Si bien es cierto, ya a nivel de QS esto dejó de ser funcional o dejó de ser escalable y por eso se adoptó lo que es el DiffServ, que son los servicios diferenciados. En el caso de InServ con RCBP, en su momento funcionó por allá del 1994 cuando se creó, pero en este caso para Traffic Engineering realmente es un protocolo que sí nos ayuda en este caso para la implementación a nivel de túneles, porque estamos asegurando el servicio de origen a destino, de punto a punto. Perfecto. La interacción entre MPLS Traffic Engineering y protocolos de tipo interior, o CPF y SIS, por ejemplo, significa que Traffic Engineering, al igual como hemos visto en Multicast, no es un feature que propiamente construya su información sin ayuda de algún otro protocolo. En este caso, Traffic Engineering confía en protocolos de underlay, por donde va a estar construido el túnel a nivel de overlay. ¿Qué significa? Que a nivel de OCPF y a nivel de ISIS, estos amigos se van a encargar de poder construir toda la base, en este caso el underlay, para que Traffic Engineering funcione a nivel de overlay. ¿Ok? ¿Cómo es que los protocolos hacen esta interacción o cómo es que están preparados para soportar la ingeniería de tráfico a nivel de MPLS? Tenemos en el caso de OCPF los LSAs, en este caso el LSA tipo 9, tipo 10 y tipo 11. ¿Qué significa? Que el LSA, por ejemplo, tipo 9, significa que vamos a poder inundar los LSAs correspondientes con este valor, en este caso el 9, no más allá de la subred local. En el caso del LSA tipo 10 es básicamente lo mismo, pero no más allá del área. Y por último, el LSA tipo 11 sería como una analogía de un LSA tipo 5, donde tenemos influencia en todo el sistema autónomo, ¿correcto? Pero que no vamos a ser capaces de inundar con este LSA las áreas como lo es NSSA o áreas Stuff. Básicamente es algo muy similar a lo que hoy por hoy conocemos para la parte de Enterprise. En el caso de ISIS, que manejan los TLVs, los famosos TLVs, ¿qué significa con esto? Que estamos manejando, o en este caso estarían soportados 3 TLVs que van codificados dentro de unas métricas, en este caso llamadas WIDE en ISIS. Si recordamos lo que comentamos en ese video de ISIS Concepts o ISIS Basics, que los invito a ver ese video, que fue uno que subimos hace unos meses, lo cual es la diferencia de una métrica de tipo WIDE y una métrica de tipo narrow. Por defecto, ISIS maneja métricas de tipo narrow, de tipo angostos, traduciéndolas al español, pero para la parte de codificación de estos TLVs en esas métricas tienen que ser forzosamente métricas de tipo wide. ¿Ok? Y por último, lo que es el Constraint Shorted Path First. Sabemos que Shorted Path First es un algoritmo que se lleva a cabo en esos protocolos de tipo estado del enlace para poder hacer en este caso
el construir el árbol y poder tener los enlaces o las mejores rutas a los diferentes destinos. Volvemos a lo mismo, los constraints tienen que ver con los nuevos conceptos como lo es anchos de banda, lo que es la parte de los colores, el affinity, QoS, explicit path, etcétera. Ya nada más por no dejar, volando la parte de los TLBs, nada más clarificando lo que significa cada uno. En este caso el TLB 22 lo que hace es describir los vecinos en IES, los enlaces como tal. El TLB 134 no es más que el router ID que se maneja a nivel de MPLS. Y por último el TLB 135 que no son más que los prefijos alcanzables a nivel de IES. Perfecto, entrando en materia con respecto al protocolo de señalización que ocupa Traffic Engineering, como lo había comentado en un slide anterior, 3209 es el RFC, los invito a que lo vean, a que lo lean, es bastante entendible lo que viene descrito en ese RFC y realmente lo que necesitamos saber de cómo se comporta RCBP en conjunto con Traffic Engineering, en ese RFC lo podemos encontrar. Ok, lo que había comentado del Internet Services en QoS Model, en este caso RCBP viene de ahí, adoptado de ahí. Y los mensajes que maneja RCBP. Habíamos hablado de que tenemos un headend, que es digamos, donde inicia el túnel, y tenemos lo que es el tail end, que es donde termina el túnel, ¿correcto? Entonces hay dos tipos hay más mensajes, pero realmente los mensajes más importantes, desde mi punto de vista, son dos. En este caso, el mensaje que genera lo que es el headend, que no es más que el request de la etiqueta y que va a ser generada y señalizada a través de RCBP y cómo se genera esa etiqueta para poderlo, digamos, para que se pueda crear. Ahora, para que esta etiqueta se pueda crear a través del mensaje REST, que es un mensaje que se genera a partir del tail end, de acuerdo al request que viene del headend, que es el path, la etiqueta de path. Si bien es cierto, el túnel tiene que estar señalizado por toda la red MPLS, de hecho ahorita les va a hacer sentido a qué me refiero. Básicamente nosotros cuando configuremos MPLS Traffic Engineering como tal, hay un template ya preestablecido que deben de llevar todos los routers en la nube de MPLS. No solamente el headend y el tail end, sino más bien todos los routers, y es la parte de la señalización a nivel de underlay, pero para poder construir el túnel a nivel de overlay. Entonces, una vez que la señalización, en este caso RCBP, pueda validar que todos los enlaces cumplen con lo requerido, en ese momento el label request es contestado, tiene respuesta a través del mensaje de REST. ¿Qué significa? Yo, a través del mensaje de REST, yo contesto con una etiqueta, lo cual me dice que efectivamente la señalización es correcta y que el túnel puede llegar a ser usado en cualquier momento, ¿no? Entonces, los dos últimos puntos de este slide básicamente es lo que estoy comentando, el mensaje de lo que es el path y lo que es el REST a nivel de headend y tail end respectivamente. Ok, los pasos de configuración realmente es sencillo, realmente no es una configuración complicada, es como MPLS, ¿no? MPLS realmente es una configuración muy sencilla, pero la teoría es donde ya viene ahí un poquito más complicada, ¿no? Como siempre, hay que tener habilitado lo que es el Cisco Express Forwarding, como al igual de MPLS. Como lo había comentado, MPLS Traffic Engineering debe de configurarse a nivel de todos los routers en la nube de MPLS, en el Service Provider, de manera global en este caso, y a nivel de protocolo. Si estamos ocupando OCPF o IES, a nivel de protocolo también hay que configurar como tal el MPLS Traffic Engineering. En el caso de IES, por ejemplo, saber en qué nivel hay que configurarlo, y en el caso de OSPF en la cuestión del área, ¿no? A nivel de interfaces, en la diferencia que tenemos entre MPLS y MPLS Traffic Engineering con MPLS con LDP es que no existe una autoconfiguración como lo tenemos entre MPLS y LDP. Eso es muy cómodo. Únicamente habilitas un comando y todas las interfaces que hablen un protocolo de enrutamiento, en este caso los protocolos de estado del enlace a nivel de core, van a ser capaces de hablar la parte de LDP. En el caso de Traffic Engineering, pues no tenemos eso. Hay que configurarlo de manera manual en todas las interfaces que están hablando el protocolo de estado del enlace, ¿no?
Ok, continuando, este es el comando básicamente que tenemos a nivel global. Se me olvidaba que comentar en el siguiente slide, me voy a regresar tantito. Adicional a configurar Traffic Engineering en las interfaces y a nivel global, no hay que olvidarnos de el protocolo de señalización, RCBP, ¿ok? ¿Qué significa? Que también hay que configurar RCBP a nivel de interfase. En el caso de iOS regular va sobre las interfaces. En el caso de iOS XR hay un proceso como tal a nivel global, modular, que es como tal RCBP, y ahí vamos metiendo las interfaces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre XR y iOS regular o iOS XE? Que iOS regular y iOS XE, y esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando estudiamos en CCNA para la parte de IGRP, nos acordamos que por ejemplo, pongo IGRP como ejemplo, ¿no? Nos acordamos que lo que es iOS regular o iOS XE reserva automáticamente y por defecto el 75% del ancho de banda del enlace. Es lo mismo que pasa con RCBP. Si nosotros revisamos los diferentes parámetros de RCBP cuando se crea el túnel y demás, se levanta la señalización, vamos a ver que efectivamente vamos a estar reservando el 75%. En el caso de XR, no. En el caso de XR, sí hay que configurar un ancho de banda, digamos, estático, donde no, en iOS regular no lo necesitamos configurar nada más con que habilitemos RCBP, pero en XR sí necesitamos configurar un ancho de banda estático reservado para que no nos ponga lo que es el valor de 0, ¿no? Esa sería la diferencia, y los modos de configuración, bueno, ya lo había comentado, ¿no? El comando de MPLS Traffic Engineering tal cual, tunnels, va a nivel global y a nivel de protocolo. En este caso, el área, como lo había comentado en CPF, y en ISIS el nivel, ya sea 1 u 2. Y algo importante, la parte de la métrica de tipo wide. Perfecto. Posterior a ello, pues hay que crear, en este caso, bueno, a nivel de interfase, hay que configurar de igual forma la parte de Traffic Engineering, Tunnels, que sería pero ya a nivel de interfase. Y tenemos lo que es el RCBP Bandwidth, ¿no? Aquí, si estamos manejando con iOS regular, realmente no hay necesidad de reservar algo. Digo, si lo queremos hacer más customizado, pues obviamente para tener algo más cercano a la realidad, cuánto ancho de banda queremos reservar, pero ya les había comentado, tenemos el 75% en iOS regular, pero sin embargo a nivel de iOS XR por defecto tenemos 0, entonces sí hay que configurarle un ancho de banda reservado, ¿no? Y posterior a ello, cuando ya tengamos esto, que para mí es como el template, ahora sí viene la configuración a nivel de head-end, donde iniciaría el túnel, ¿ok? En el caso de iOS regular, pues básicamente es el interface tunnel, tal cual como si fuéramos a configurar un túnel GRE, y ponemos la configuración tunnel mode, en este caso MPLS Traffic Engineering. A diferencia de iOS XR, este comando realmente, si no me equivoco, no es necesario. Más bien, cuando declaramos el túnel como tal, el comando es interface TE, túnel TE y el número. ¿Ok? Esa es la pequeña diferencia con respecto a iOS XR. Posterior a ello, pues vamos a poner lo que es el pad option. Ya había dicho que si es dinámico o si vamos a obtener un pad manual. En este caso hay una configuración a nivel global que se lleva a cabo para definir cuáles son los siguientes saltos en ese pad. Y por último, lo que es el auto route. Aquí hay varias diferencias y no las puse en este slide, pero básicamente habla que una vez que construyamos el túnel no significa que automáticamente vamos a empezar a mandar tráfico por ahí. Hay que decirle al túnel cómo mandar tráfico. Ya sea, hay diferentes opciones. De hecho, no recuerdo si lo tengo en estos slides, pero bueno, no importa. Lo podemos ver más adelante cuando veamos la configuración. Que los que yo me acuerdo, porque son varios, es por ejemplo a nivel de protocolo IGP. En este caso, nosotros estaríamos poniendo el announce, que es el más común, que básicamente vamos a usar el protocolo IGP para poder enrutar tráfico a través del túnel. El otro sería a nivel de destination, si no me equivoco, que en este caso el autoroute destination, que en este caso, si no me equivoco, tiene que ver con una ruta estática tal cual. Pero también podemos ocupar como tal rutas estáticas, ¿vale? Podemos ocupar rutas estáticas y no necesariamente poner este comando. Podemos usar PBRs, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo, pero bueno, ya sobre la
la marcha sobre la práctica lo vamos a ver.